Hola a todos los que habéis venido y a los que estén viendo en medios digitales y no físicos, pues también hola. El día de hoy lo hemos titulado IA más Talks. Yo decía que aclararemos qué es IA, ¿no? Insights and Analytics. Esto tiene que ver mucho con investigación de mercados aplicados a la segunda parte del título de hoy, que es experiencia de cliente. Entonces, me atrevo a hacer una pequeña introducción para luego darles paso a ellas, porque ya van a hablar más que yo. Entonces, investigación de mercados podemos reducirlo a algo así como todas aquellas prácticas que ponemos en marcha para conocer mejor a los clientes, las tendencias, estudiar su comportamiento, el de los competidores, de forma que nos permita a las empresas saber cómo acertar mejor con el público final hacia el público objetivo. Esa sería la investigación de mercados. Y esto lo unimos a un topic que está muy de moda, que es el de la experiencia del cliente, que vendría a ser algo así como las percepciones que obtienen las personas cuando interactúan con las empresas a través de pues, las vivencias, las acciones que se les ofrecen o lo que tienen que hacer para entrar en contacto con la marca. De ahí aparecen percepciones y eso es lo que venimos a más o menos denominar experiencia de cliente. Bien, pues dicho lo cual, ahora vamos a unir los dos mundos. Porque tenemos una persona de una agencia y una persona de un, ¿cómo le llamamos? De un fabricante, fíjate, sería, si fuera de otra forma, un banco. O sea, un retailer, un banco, un cliente del proveedor que es la agencia, ¿no? Que en este caso es BNP. Bueno, las dos personas que me han... Bueno, antes de nada, yo me llamo Ramón, tampoco me he introducido al principio, me llamo Ramón. Y como yo soy mayor, tardaría mucho en explicar toda mi vida. O sea, ahora lo que me dedico sobre todo es a la docencia, precisamente una escuela que otra y donde más paso tiempo es aquí en la EAE, dando clases de marketing, de TFM, de estrategia, etc. Y las dos personas que me acompañan, una se llama Gabriela, tengo que mirar el apellido, Lancini, porque eres italiana. Sí. ¿De dónde? De Udine. De Udine. Entonces, Gabriela trabaja en NP, en la banca, en la BNP París, Finance, desde el año 2021, me has dicho. Sí. Exacto. Y lo que sobre todo estás trabajando es con el área de experiencia de cliente, bien, temas como encuestas, KPIs alineados, más cosas que nos dirás. Trabajas también con el feedback de los clientes para poder corregir tus acciones, para saber más de lo que piensas, de lo que haces. Antes trabajaste en la 11. Bien, llevas en España 23 años, me has dicho, eso es un topic. Bien. Y trabajaste en Endesa, Sí. en B2C, en Research. Sí. Además, también en agencias de consultoría de creación de mercado, como Kantar, que lo conozco bien, como Ipsos, también la conozco. Y ha sido docente de la Complutense. Sí, has hecho de todo. Bueno, y la otra persona que nos acompaña es de agencia. De una agencia de investigación, es socia directora de Punto de Fuga, que es la agencia de la que hablo, desde el año 2006, o sea, llevas casi 20 años allí. Y eres directora del área, más bien de la investigación cuantitativa. Sí, aunque nuestro instituto mezcla mucho, La precisión, exactitud, bien. Analizas estadísticas y estrategias de marca. Vale. Colaboras con Gabriela en cierta parte del proceso de generación de experiencias de cliente de Gabriela. Pero no vamos a preguntar solamente por esta relación, sino vamos a hablar más en abstracto, más de la globalidad. Y antes de Punto de Fuga estuviste en INER, en Estratel, en Ergo, tengo aquí apuntado, también en estudios cuantitativos y en Milward Brown. Esa es muy conocida. Con la gestión y ejecución de cuentas de varios clientes, de varios sectores, o sea, muy completo. O sea, que todos tenemos bastante experiencia. Eso es una garantía para los todos tenemos bastante experiencia. No sé si lo sabemos todo, pero por lo menos lo hemos vivido. Bien, entonces, empiezo a preguntar. ¿Quién primero? A ti, Gabriela. Bueno, para abrir contexto, para abrir el paraguas. ¿Cómo defines la importancia y el porqué de la necesidad esa de investigar el entorno? De investigar todo lo que tenga que ver con la experiencia de los clientes dentro de tu empresa, dentro de tu organización. Bueno, es súper importante. Antes de todo, buenas tardes. Muchas gracias a los que estáis aquí y también a los que se han conectado. Es una hora, yo sé, así muy complicada para muchas personas, así que daros las gracias y también por la invitación.
por estar aquí. Bueno, pues llegando a la pregunta, la investigación es relevante y es necesaria. Sigue siendo un punto diferencial para el cliente, ¿no? Porque ofrece sobre todo la objetividad, ofrece innovación, ofrece experiencia. Una experiencia que en el día a día de un cliente muchas veces pierdes, ¿no? O sea, también necesidades que no consigues ver porque estás en el día a día y dentro de un ecosistema muy cerrado. Entonces, para mí sigue siendo también un punto de referencia, un punto de contacto con el exterior, con el mercado. Muy bien. Y para Mónica, te iba a preguntar, como proveedora en general, no ya por la BNP, ¿cuáles son los retos, ¿no? Los desafíos que encontréis a la hora de diseñar estudios que tengan que ver con la experiencia del cliente, que diseñaréis para otras muchas funciones? Para la experiencia del cliente en general, ¿qué retos tenéis a la hora de diseñar esas metodologías? Muy bien. Bueno, también buenas tardes, me presento. Los agradecimientos de Gabriela los extiendo también para no quedarme. Para mí es un placer estar aquí en esta tertulia para hablar de experiencia del cliente y sobre todo hacerlo en compañía de Gabriela, que la conozco desde hace muchos años y he podido colaborar con ella en muchos proyectos. Ante la pregunta que me haces, pues la verdad es que abres un campo de batalla lleno de minas. Si ponemos un poquito una mirada, ¿no? Autocrítica y una mirada constructiva, porque las autocríticas siempre tienen que ser constructivas, pues yo creo que tenemos muchos retos por delante para mejorar lo que ya se está haciendo en este proyecto. Trabajaría desde tres niveles, ¿no? Creo que hay mejoras en lo que tiene que ver con el planteamiento, mejoras que tienen que ver con la escucha del cliente y mejoras que quizás tengan que ver con lo que es el análisis en sí mismo, ¿no? Estos tres puntos yo ya he identificado como unos retos que me los pongo como autoexigencias para mejorar en mi vida. Por ejemplo, a nivel de enfoque, voy a dar tres insights, ¿vale? Un primer insight para mí que es muy interesante es que no podemos pensar que el planteamiento de la experiencia del cliente es único. Esto lo tenemos que borrar. O sea, no hay modelos, o por lo menos desde el punto de Cuba no partimos de modelos preestablecidos. ¿Por qué? Porque el Customer Journey en sí mismo, hay tantos Customer Journeys como marcas hay en el mercado, cada uno ha tejido su propia experiencia, ¿no? Con el cliente, con lo cual no podemos homogenizar, ¿no? Por otro lado, además sucede que la necesidad del cliente tampoco tiene por qué ser la misma. Me explico. Cuando tú haces un proceso de análisis de Customer Experience, te encuentras con el momento escucha, ¿no? Que es ese momento de romper el silencio del cliente y escuchar. Lo siguiente es comprender. El segundo estadio, ¿no? Que es ya te he escuchado, ahora te quiero entender. El tercer momento es el momento de la actuación. Es decir, oye, ¿qué hago yo para solucionar esto? Este círculo, a veces no todos los clientes quieren cubrir todo el círculo. Hay clientes que solo quieren tener una fotografía de cómo están en el NPS y ahí se quedan, ¿no? Y hay otros que sí que van buscando más propósito de mejorar la experiencia del cliente. Por lo tanto, este también pone un reto para nosotros de entender las necesidades del cliente. Pero además es que la realidad del Customer Journey es que no es estático, es variable. O sea, se va moviendo. ¿Por qué? Porque la sociedad, los clientes cambiamos. Porque las empresas también van cambiando sus propios Customer Journey, ¿no? En función de cómo van actuando. Porque los players también cambian y nos cambian el panorama. Entonces, claro, el pensar en la homogenización es un tema que nos ponemos como reto. Tenemos que ser muy adaptativos. A nivel de la voz del cliente, ahí se abre un melón tremendo, de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar mediciones que jueguen con lo racional, pero que pongan mucho protagonismo a lo emocional, porque estamos convencidos de que el vínculo de la conexión emocional es lo que ayuda a generar lealtad con esta marca, ¿no? Hablar menos de capas superficiales del discurso del cliente y entender más el discurso más profundo, ¿no? También tenemos retos de, por ejemplo, de no quedarnos solo en mediciones que hablen de lo que incorpora a mí como cliente, sino también qué le incorpora a esa marca a nivel más social, ¿no? A nivel más de qué hace por el entorno. Esto también hay que contemplar en las mediciones, porque es valor que también tienen los clientes, y no quedarse solo con la medición instrumental o la medición un poco relacional que tú tienes con el numerito.
Entonces, bueno, se abren muchos frentes. Y luego a nivel de análisis, ¿qué os voy a decir? Hay cantidad de análisis. Esto a veces se hace inmanejable y necesitamos acotar, reducir y buscar insight que nos den actuaciones globales para las marcas. Has dicho muchas cosas y me iba imaginando muchas preguntas, claro, no quiero hacer demasiadas, pero estarías de acuerdo conmigo, has dicho una cosa muy interesante que es la parte de, digamos, de renovar, de no parar. O sea, esto no es un proyecto, ¿verdad? No. Esto es un proceso. Es un proceso. Lo calificaría de proceso. Es un proceso porque no se queda en una única medición. O sea, para mí lo importante es ver cómo está huella del cliente. O sea, yo fijaros que cuando he venido, cuando he reflexionado sobre el tema, me ha salido una pregunta muy bonita que es, ¿quién marca una marca? La respuesta que he llegado es, la marca marca una huella de la experiencia del cliente. Lo dicho de otra manera, la experiencia del cliente crea una marca en el cliente sobre su experiencia. Entonces, claro, esto es muy importante para las marcas porque se juega mucho en esa huella y en esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que esto no se vive desde un proceso, esto se vive desde un continuo, porque la experiencia sigue ahí, el cliente sigue ahí y tienes que estar recogiendo todos los momentos de vida del cliente. Pero ha dicho otra cosa que te relaciona, te han dicho muchos clientes nos piden esa escucha, esa comprensión y luego esa conclusión que se va a llevar al final a temas ya más de campo, de acciones. El cliente solamente te pide una fase, por ejemplo, la tercera, lo cual no quiere decir que ellos no hagan la primera y la segunda, que es un poco vuestro caso. O sea, vosotros, ¿no?, desde dentro trabajáis esa escucha y esa comprensión y luego, bueno, queréis a alguien que os monitorice lo que está ocurriendo con lo que hacéis, que es la agencia de Mónica. Sí, nosotros un programa que es un programa liderado por Central y por país. En todos los países es el mismo. Tenemos un poder de actuación en la medida en la que, evidentemente, en cada país pues haya que bajarlo, ¿no?, un poco a la necesidad local de negocio y del mercado y, por tanto, pues podemos personalizar, entre comillas, los cuestionarios. Utilizamos una herramienta que es Medallia. ¿Y qué pasa, ¿no?, pues con lanzar todas estas encuestas que se lanzan, claro, para cada proceso que tenemos identificado, encuesta que sale. Y bueno, pues tenemos muchísimas invitaciones a la hora de enviar al mismo cliente, si hay cuarentena, si no hay cuarentena, que si es un proceso y afecta a un determinado tipología de cliente y no a otro, bueno, en fin, algo que entiendo que todos aquí más o menos manejamos. Para mí la parte quizás más rica está en el análisis, ¿no?, en el feedback, lo que sería la parte más cualitativa y quizás la más complicada de analizar, porque como bien decía ella, al final la parte quanti y la parte quali hoy en día es un todo. Y ahora mismo en la experiencia cliente el peso emocional pesa mucho, ¿vale? Tiene un impacto que se está viendo cada vez más influir en la fidelización, en la lealtad y en la repetición, pero también en abandonar una marca porque la experiencia ha sido negativa o simplemente porque no me ha dejado nada. Entonces, entran ellos, o yo he sentido en algún momento la necesidad de pedir ayuda. Y aquí digamos, el rol que tiene, en este caso, Punto de Fuga, es en ayudarme un poco a descifrar pues esos insights y a darle valor, ¿no? Darle valor que no sea solamente para mí, sino para toda la empresa. Vale. Así muy resumidamente, y acabamos, hay como 5 bloques, para que vamos avanzando los bloques. El primero, para terminarlo, me he saltado una pregunta de ella por hacerlo alterno. Muy resumido, ¿qué esperas obtener cuando investigáis? Bien sea dentro, fijaos, la parte, digamos, primaria y luego con ella, más el feedback, el análisis del feedback. ¿Qué esperas obtener con la investigación? Acción. Acción. Lo que esperas es conseguir inputs que te digan ¿Qué tengo que hacer? Descubrir los famosos pain points y a partir de ahí. Muy bien. Vale, pues claro.
He dicho escueta y ha sido escueta una palabra. Bueno, ahora vamos un poco con metodologías y mejores prácticas, que además creo que tenéis una por ahí interesante para contarnos. Bien, entonces, Gabriel, vamos a primero. ¿Qué metodologías piensas que son más efectivas hoy en día para medir y entender esa experiencia de cliente? Las más eficaces y para recoger feedback de los momentos críticos. Pues seguramente la parte cualitativa valora en actitud, caso, y aporta valor porque a través del sistema que tengo yo dentro no lo tengo. ¿Vale? Entonces, todo lo que pueda aportar valor más intangible y que, digamos, se asocie pues a insight más cualitativos, para mí, desde luego, tiene un valor altísimo. Hay más. Bueno, percepción de marca, por ejemplo, son también estudios. Hace poco hemos hecho uno con ellos, con el conjunto de Fuga, y que ha sido un estudio muy fuerte, muy potente, de donde, pues claro, se sacan insights, algunos más positivos, otros menos, pero que te dan una idea objetiva de cuál es tu salud de marca, que es algo que al final necesitas que alguien de fuera te lo cuente, ¿vale? Porque al fin, dentro de una empresa, una de las grandes limitaciones es que tú te cuentas una historia, ¿vale? Te la cuentas y te lo crees. Y bueno, pues no siempre lo que te cuentes tú a ti mismo, pues es la realidad que un cliente o un potencial cliente o un competidor, pues ve. Bueno, por suerte o por desgracia, hoy en día además tenemos las opiniones en las redes sociales, que bueno, directamente eso es un baño de realidad que yo creo que acompaña un poco también pues esa visión externa, ¿no? Bueno, de que lo que te cuentes pues es un cuento que vale para lo que vale. O sea, andando lo de antes, de que no es un proyecto, por proyecto algo que acaba y termina. En un proceso, si vas descubriendo sucesión de insights, eso te va haciendo cambiar el journey del cliente continuamente. Esto viene muy bien al caso cuando ves un cuadro en una oficina colgado del Customer Journey y está 10 años colgado. Creo que no lo ha mirado nadie. Segundo, porque, claro, si tú hablas de la generación de insights más o menos continua, eso te obliga a ir cambiando, por lo cual, y el cuadro, porque vale, 10 años no puede ser hoy, ni siquiera desde hace un par de años. Algo hay que cambiar de todo el proceso. Este es uno de los ingredientes que yo creo que peca en la investigación, ¿no? El partir de a veces customer journey que están desfasados y que no están revisados. Claro. Yo siempre digo, ¿cómo vas a medir algo si no tienes un mapa de conquista para medir? Entonces, el customer journey parece que no, pero queda siempre como desdibujado al lado de medir la experiencia de cliente. Y es tan importante como la medición. Si no haces un buen cuestionario, ¿cómo quieres luego tener? Pues esto es lo mismo. En ese orden, Mónica. Y tú eres más experta en cuantitativo que en cualitativo. Bueno, yo diría que Inducción versus... Sí, en las tarjetas pone cuantitativo. Pero luego tengo una mente un poquito cualitativa. Inducción contra deducción. ¿Cómo equilibramos la cualitativa y la cuantitativa a la hora de luego hablar de un mundo, como bien por ejemplo ha dicho Gabriela, tan de emociones y tan sin impacto sentimental, ¿no? Bueno, yo creo que es fácil, ¿eh? También creo que es porque el grupo de Fuga tiene una genética muy fuerte en metodologías, lo cual forma parte de nuestro día a día. De hecho, aunque cada uno tengamos nuestro cargo, los equipos están muy integrados, ¿no? Forma parte un poco también del ecosistema que queramos. ¿Cómo integrarlo en el caso de Customer Experience? Es que debemos integrarlo, yo creo. Es que una cosa es otra. Es cierto que si pensamos un poco en las metodologías más utilizadas, ahí gana la batalla de cuantitativo, porque el número nos da seguridad, el número nos da el poder compararnos a lo largo de un periodo evolutivo, porque nos da que podemos hacer predicciones, porque nos da también diagnóstico, pero nos da también datos para mejorar en las oportunidades, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, digo, es que hay veces que el cuantitativo tiene sus propios issues, ¿no? O sea, la propia metodología. Si queremos entrar en esa parte más emocional, podemos llegar, pero no llegamos.
Por ejemplo, hay una experiencia que estamos haciendo, no os voy a contar ahora qué se hace en cualitativo, pero sí a lo mejor lo más destacado, que a mí me parece que puede ser interesante. Y ¿qué sucede? Cuando tú analizas el Customer Experience desde lo que es el cuantitativo, todo se basa en declaraciones de experiencias pasadas, de experiencias vividas, ¿no? Tú lo piensas y un cliente, ¿cuántas experiencias vividas puede tener en la cabeza? Pues no tiene muchos, al final. Lo valoras desde una experiencia que tienes ahí caliente, bien positivo o negativo, y lo valoras desde la última experiencia que tienes con la marca, ¿no? Claro, ¿cómo podemos enriquecer esto? Pues viviendo más con el cliente en los momentos en los que pasan cosas. Es decir, tú tienes un periodo que es importante, no lo analices desde el recuerdo, analízalo desde ese momento, ¿no? Y entonces ahí estamos utilizando y volviendo mucho al etnográfico. Porque lo etnográfico es vivir con el cliente la experiencia desde cuándo están sucediendo las cosas, no desde el recuerdo de las cosas, ¿no? Y también se están utilizando muchos mysteries en este sentido, que es lo mismo, pero con clientes no reales, ficticios, vamos a llamar, ¿no? O, por ejemplo, también es muy interesante trabajar toda la parte proyectiva, ¿no? De las optimizaciones. Dices, al final el quanti te las da, pero hay veces que tienes que profundizar mucho más en ello. Tienes que utilizar técnicas proyectivas para llegar a ello, ¿no? Entonces, yo creo que al final la integración de las dos metodologías es lo que hace ir con una experiencia de cliente mucho más enriquecida en todos los términos. Una pregunta se me está ocurriendo. Así, según es que os oigo y... ¿Un mal resultado equivale siempre a una mala elección de lo cualitativo o es un problema de ejecución? O sea, a veces podemos tener un mal resultado, pero no te explicas por qué. Hemos elegido bien, en la parte cualitativa hemos elegido bien esos insights, los hemos recomendado. Aquí hablo incluso un poco de las disputas que puede haber entre anunciante, no me salía antes, dije fabricante, entre anunciante y agencia, ¿no? Mal resultado. Yo estoy convencida de lo que he analizado cualitativamente y creo que he dado los insights que debería dar y tal. Luego, no sé cómo responde. A veces vosotros es ejecución no bien hecha o me he confundido y tengo la humildad suficiente para saber que no elegí bien lo que tenía que recomendar. Bueno, es que puede haber los dos casos. Los dos Yo casos. no creo que sea algo tan tajante de uno u otro. Seguro que hay muchos casos en los que puede ser que efectivamente las recomendaciones no hayan sido acertadas, pero luego al final unas recomendaciones se tienen que basar en lo que luego lo haga la marca. O sea, a veces hay un salto entre lo que tú recomiendas y lo que el fabricante lo hace. Esto en los test de productos se ve clarísimamente, ¿no? Cuando tú lanzas un producto, es que tú me dijiste, claro, pero si no lo estás poniendo en distribución en tiendas, como quieres que estamos, ¿no? Entonces, bueno, que no es tan fácil y no es una relación tan directa. Yo creo que cuando alguien recomienda desde números y recomienda desde el sentido de sus números. Y creo que ahí hay pocas posibilidades de fallar. A no ser que luego también hay muchas variables externas que evidentemente te llevan a que las cosas no funcionan en el mercado. Porque lo estás haciendo en un escenario de laboratorio, no es un escenario del todo real. Muchas veces no tan realista. Y no tan realista. Porque las propuestas y los conceptos que se testan nunca son los que mañana se van a lanzar. Entonces, siempre hay más distorsión al final de lo que te entrega. Y es verdad que normalmente el instituto suele recomendar, oye, por favor, entrégame o intenta mandarme el concepto lo más finalizado posible para que eso sea accionable. Es cierto que ahí parte de la culpa a veces la tenemos nosotros, claro. Vale, sé que me invento la pregunta, pero a medias, porque me une con la siguiente. Me he dado cuenta ahora que me une con la siguiente, que creo que es que os voy a preguntar que os dierais un ejemplo de buenas prácticas. Precisamente basado en eso, o sea, lo importante que es para la agencia en este caso, conocer muy bien al cliente, para luego poder entender si los fallos son tanto de ejecución o no, o son más míos. Entonces, ¿qué ejemplo nos podéis dar? Que creo que tenéis uno, vamos. Bueno, yo tengo al menos dos. Vale. Al menos dos, uno que es muy, muy práctico, pues en uno de los últimos comités que hemos tenido internos, pues hemos presentado un pain point muy claro, pues que además se basaba en un volumen de quejas del cliente que, bueno, básicamente se contrastó y el departamento puso inmediatamente una acción de mejora que se tradujo en un resultado pues,
Y eso además ha sido en un corto plazo, yo creo que en 2 meses. O sea que el reto, en general, las buenas prácticas siempre tienen que ir acompañado de una misión interna dentro de la compañía. El rol que tenemos los que vamos por ahí con la bandera, ¿no?, de viva la experiencia del cliente dentro de la compañía, al final, pues somos como misioneros. O sea, los misioneros que vamos a evangelizar, ¿no?, por toda la compañía y convencer a los departamentos, a la dirección, de que eso sirve de algo, ¿no? El rendimiento. Claro, y la rentabilidad, ¿no?, de que al final lo que propones pues se vence en algo real. Eso por una parte, y luego pues que hicimos un estudio que hicimos hace 2 años y en el que yo insistí en que quería repetirlo con otro proveedor. Dije, porque es que a lo mejor en 2 años pues esto ha cambiado. Y no, pues es como volver a la dura realidad, en encontrarse que pues ciertos insights y ciertos pain points pues siguen ahí latentes. ¿Alguna? Sí, bueno, yo por aportar un poquito más, y no tanto casi en la área de actuación, que es, oye, cómo transformar la información en actuación para las empresas, quizás más en la parte del marco de investigación. Para mí, una buena práctica ha sido, en el caso de esta experiencia que estamos viviendo con Gabriela, de analizar la experiencia del cliente, es el haber generado un sistema de trabajo inmersivo entre partner y proveedor. Para mí esta parte es muy importante porque nosotros somos un partner externo que analizamos no desde fuera, sino que nos metemos en la organización a analizar. Y esto es la primera vez que lo hacemos desde el punto de fuga, la primera vez que lo hacemos en experiencia de cliente, y creo que ahí se ve un buen retorno a nivel tanto analítico como a nivel conclusivo, ¿no?, de la persona que está allí, que es que va a las reuniones, tiene muy claro cuál es el tejido que hay relacional dentro de la empresa, qué departamentos hacen qué, para qué sirve cada departamento, se mete en las reuniones donde a lo mejor se analizan los motivos por los que el cliente se queja, y eso lo capta. Y entonces, claro, esa inmersión pues le pone en su rol, es como que tiene un doble rol, ¿no?, el rol de investigador, pero también un poco de el saber hacer de la empresa, ¿no? Y yo creo que esto ha sido clave para el éxito del proyecto que estamos empezando. Tener a alguien dentro, bueno, relacionado con lo que decía antes, ¿no? Bueno, para luego detectar dónde pueden estar los problemas, por ejemplo, de ejecución. Cuando digo que está dentro es que trabaja allí. Sí, que trabaja allí. Que trabaja tiene la doble no, cena, la doble cena de Navidad. Se la tiene con nosotros y luego la tiene con él. A ver, relacionado con todo esto, ¿cuál diríais, Gabriela, cuál es la investigación más habitualmente demandada para BNP? ¿Qué tipo de investigación es la que más, en este caso, pues, la que te hace Mónica? ¿Cuál es la más habitual, la más frecuente? Bueno, decir que no solo trabajamos con ella, ¿no? Claro, aquí yo identifico algunos, y bueno, depende, tenemos pues desde el test de producto, mysteries, pues tenemos también estudios más enfocados a evaluar el proceso de venta, pues también algunos que son más operativos para los departamentos de negocios, ¿no?, que son más de comunicación. Exacto, porque no solamente es para ti como función de experiencia de cliente, hay estudios de investigación como funciones. Claro, o sea, al final dentro de la empresa coordino todo. Vale, coordinas todo. Sí. Pero tienes demandantes, tienes peticionarios, ¿no? Hay otras funciones dentro de la empresa que te piden esos estudios, te piden qué pasa con el cliente, para hablar de una manera más... Claro, entonces desde mi departamento centralizáis y dais servicio. Vale, es una forma también de que el abanderamiento de la experiencia sea mejor entendida. Y Mónica, ¿el diseño de metodología más frecuentemente utilizado en tu experiencia en experiencia de cliente? En experiencia de cliente. Sí, bueno. El método que más... Sí, lo que comentaba, la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa en el sentido de ir al número, ¿no? O sea, quizás hay una mayor demanda por parte de los clientes de tener ese NPS, de tener ese índice... al final del proceso. Sí,
para luego poder corregir. Sí. Y el NPS sigue siendo una herramienta muy popular. Sí, está muy capilarizada en las empresas, es necesaria, tienes que darla. Otra cosa es que bases todo desde la mirada del NPS. Pero los peticionarios de NPS, ya lo digo a nivel, sí. porque lo he vivido, les interesa el porqué. Al final, Sí, 25 sí, ya, pero igual, sí. ¿de dónde viene? Sí, les interesa porque luego siguen el círculo este que he dicho, no sé si llamarlo virtuoso, ¿no? Sí. Este círculo se va, o sea, van pasando por todo el círculo. Pero el NPS ya es como un dato que conocen todos internamente en la empresa. Entonces, bueno, que está bien tener, calibrar, oye, que estoy creciendo, estoy bajando. El problema es cuando solo te quedas ahí y lo vives desde la examinación, desde que te están valorando, desde que hay políticas de objetivos detrás. Entonces, porque hay veces que ese dato no refleja la realidad de lo que están haciendo los departamentos que tienen esas políticas de objetivos. ¿Existe el NPS transaccional? O sea, y luego voy compartiendo, sí, hay gente que lo hace. Sí, sí. Ah, bien, pero claro, pensé que solamente estaban los libros, que no he conocido muchos. Café también. Ah, mira, pues pregunta. Vale, o sea, por momentos. NPS por momentos. Ah, vale, yo siempre tenía la idea de NPS en global. En global, por eso decía, el 25 global, pero bueno, ¿dónde está? ¿De qué proviene? Porque puede haber de un 40 y un 15, de un No, y de hecho, No. igual tenemos muchísimos transaccionales Vale. y, por supuesto, tenemos el relacional. ¿Qué pasa con el relacional? Que el relacional hay que buscar la conexión con todos los transaccionales, porque yo puedo tener un transaccional con un 80 y un relacional con un 20. Oye, pero ¿y qué pasa entonces? Ah, espérate, vamos a buscar el punto de conexión. Y ahí es verdad que hay un trabajo muy, muy importante, ¿no? Por parte de los que estamos ahí, porque la visión tiene que ser global, no solamente enfocada en proceso. Eso responde a un momento clave dentro del journey, ¿no? Del cliente, pero el relacional es como abrir una caja de Pandora. Claro. No, pero ahí es mi pregunta. El global te da un 30, pero bien, se hace el trans. Yo pensé que no se hacía tanto. He visto por la respuesta que están más habituadas las marcas a hacerlo. No, al final un poco la medición es la siguiente. O sea, yo creo que hay un análisis macro y panorámico, donde ahí se juega un poco con estas variables más racionales, porque llamarlas de alguna manera, existen NPS, índice de satisfacción, retención, que esto es lo que mide un poco el sentimiento general hacia la experiencia del cliente. Pero luego se baja mucho a nivel micro. Es decir, cogemos el mapa de todos los momentos de verdad que atraviesa un cliente, todos los momentos que tenemos como marca, y ahí hay que analizarlo. Y tenemos que tener el sentimiento de ese momento y tenemos que tener también las explicaciones de por qué pasan las cosas. Vale. Estoy controlando la hora, que no es muy fuerte, pero ¿Estamos bien? Sí, había que llegar a una pregunta concreta en un momento concreto y vamos hasta con 2 minutos de colchón, con lo cual podéis hablar 2 minutos podemos más. enrollar un poco. Podéis hablar si queréis. Sí, Bueno, dejar espacio. Marco, no sé si incluye preguntas también de la audiencia. Sí, si queréis. Sí, también. Al final, ¿no? Al final. Bueno, ¿Estamos 5 minutos para el final? Vale, yo creo que llegamos a los 5 minutos o 6 de margen al final. Vamos con una cosa que hoy, claro, estar en una reunión de cualquier cosa de estas y no hablar de ello es como un insulto. La IA, la inteligencia artificial. Me he apuntado a un curso yo. Sí, porque todavía estoy un poco pensando. Los que somos más mayores no nos pilla tan fácil. Entonces, Gabriela, te iba a preguntar, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial hoy en día? El tópico de investigación en experiencia de cliente. ¿Qué papel aquí habría que hablar, o sea, habría que hacer otra sesión, yo Sí. creo. Pero nada, intentaré Te termino la pregunta para que la gente entienda. Vale, sí. ¿Complementa lo que ya tenemos? ¿Sustituye lo que hay? ¿O es algo completamente nuevo que incluso te hace eliminar cosas anteriores? Yo empiezo diciendo que soy una defensora, ¿vale? O sea, me encanta lo que propone, en general aplicado a la experiencia cliente, pero con matices. Entonces, yo creo que complementa, no sustituye. El toque humano es necesario. Por supuesto, todavía tenemos que elaborar pues esa precisión, ¿no? Ese toque de autenticidad, de precisión, de la que todavía no tenemos claro que la IA pueda ofrecer, pero está claro que
también decir que no es nuevo, ¿no?, el concepto. Lo que pasa es que ahora se le ha dotado de una etiqueta y digamos, de un ecosistema mucho más, más grande, ¿no? Porque pues hablamos de tecnología, hablamos de algoritmos, hablamos de cómo se puede aplicar, pero sobre todo yo creo que en la gran novedad está en el cambio que pues impacta en la experiencia del cliente, pero vista desde el punto de vista también del cliente, no solamente de las empresas. Y por tanto, el marco legal, el marco, ¿no?, de la privacidad de datos y de la transparencia. O sea, el cliente con eso se da cuenta del rol que tiene. Entonces, yo creo que esto aborda mucho más que el simple, la simple tecnología que viene para acompañar o para ayudar a las empresas a solucionar ciertos procesos, que por supuesto ahí está y ahí habrá que trabajar. Lo que a mí me parece es que se habla mucho, ¿no?, de la IA y que todos estamos absolutamente sumergidos y fascinados, ¿no?, por entender cómo podemos nosotros interactuar y aprender a utilizarla, pero también es verdad que hay para, para mí, ¿no?, una sobreexposición, Sí. ¿no?, de, de los modelos, ¿no?, de IA que nos proponen, que yo creo que no llegamos a estar al paso y sobre todo que yo creo que las empresas en general, quiero pensar que no todas están ya en el punto de llegada. Todos estamos todavía entendiendo cómo podemos agilizar los procesos, porque claro, no partimos de la nada. O sea, hay que entender cómo desde el marco legal pues lo vamos a abordar. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los clientes, hay que proteger a los empleados, hay que proteger la marca. Tenemos que entender cómo vamos a hacer, como digo yo, el sudoku entre todos los procesos internos de la empresa para que esa IA pues ayude los diferentes procesos pues en mejorar pues esa experiencia con el cliente. Y por supuesto, cómo impacta en la marca. ¿Vale? Entonces, hablar de, esto hay que contarlo luego al cliente, hay que ser claro, hay que ser transparente y hay que saber comunicarlo de la manera pues, más diferencial también. Entonces, bueno, yo creo que he tocado varios puntos, no me voy a enrollar mucho más, pero yo personalmente sí lo voy a defender, pero creo que desde la inmediatez, ahora mismo, lo más disruptivo es pararse a pensar. Te iba a hacer una pregunta parecida, casi que añádele lo que Sí. es el tema del toque humano Sí, total. barra inteligencia artificial, que yo quiero pensar que no se pierde, pero claro, no sé. Yo pues voy a traer dos reflexiones que me parecen Sí. interesantes, ¿no?, en relación con la IA, porque estamos ahí con esta relación de amor-odio, ¿no?, y Sí. en el mundo de la investigación todavía mucho más. Entonces, para mí hay dos reflexiones que las quiero compartir con vosotros para ver también un poco si os posicionáis ahí. Lo primero es que no lo veo como algo pasajero, que a veces pasa con estas tendencias, ni algo de moda. Yo creo que esto así forma parte de la evolución de la sociedad y que se viene para quedar, con lo cual no podemos ignorarla. O sea, partiendo de la hipótesis de que es algo que si ignoramos, estamos ignorando el futuro y estamos ignorando la sociedad, que creo que no es esto. Y luego, el otro insight que yo pensaba el otro día es que yo veo la IA como un superpoder, ¿no? Y ahora voy a coger aquí un verbatim de un cómic célebre, ¿no?, de Spider-Man. No recuerdo si era el tío Ben, que le decía a Spider-Man esto de que un gran líder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y esto lo voy a utilizar un poco para lo que quiero decir a continuación, y es el uso de la IA está ahí, tenemos que hacer uso, pero es interesante ver que le tenemos que poner límites y tenemos que saber para qué usarla y para qué no usarla. Entonces, fijaros que cuando tú me hacías la pregunta si van a sustituir, yo creo que no podemos con la IA hablar de cosas todavía muy tajantes, de sustitución. O sea, yo lo que sí que creo es que nos puede ayudar a complementar. Creo que a sustituir incluso algunos procesos que nos dé agilidad, pues estas esperas tan tediosas, pues ser más rápidos, más operativos. Creo que esto, al menos al investigador, nos va a poder ayudar.
Complementar, creo que también, o sea, tanto en lo que es la escucha del cliente como lo que tiene que ver con los análisis, creo que también. Ahora, me cuesta creer que nos vaya a reemplazar en una cosa, y es en la imaginación, en la creatividad y en la capacidad de análisis. Porque tendrá su propia capacidad de análisis, pero nunca nadie puede analizar a un humano mejor que el otro humano, ¿no? Entonces ahí es donde yo pongo el pero un poco a la IA y que tenemos... probablemente la IA aprenda a conocernos y a transformarse en humanos, ¿no? Pero hoy por hoy esta parte no la veo. Sí que lo veo más como un complemento que nos tiene que ayudar como investigadores a enriquecernos, a complementarnos, pero que nunca nos va a desplazar, sino que va a ser un enriquecimiento para nosotros, no un desplazamiento del investigador. Vale, bueno, pues de ahí ya saltamos a una cosa también muy práctica, que es cómo aplicamos resultados, ¿no? Cómo con la investigación, cómo los llevamos al mundo real. Porque esto, yo voy a empezar por una pregunta, pero voy a hacer primero la otra. En vuestra experiencia, ¿la investigación es algo que vincula, es algo que orienta o es algo que simplemente está contento al que la hace para que crea que la ha hecho, pero luego no pasa nada más? ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Qué te gusta? Sí, no, claro, porque yo también, como he dicho antes, aplico un poco mi experiencia. Entonces, hombre, yo creo que viene muy bien para limpiar estómagos, me refiero a los que deciden por estómago, que los hay y los hay geniales, porque tienen más condición que nadie. Pero claro, la investigación siempre va un poco contra el estómago de alguno. Entonces bueno, mira, lo que te voy a contar, igual te lo confirma o no te confirma, lo orienta. Hay veces que hay empresas muy rigurosas que dicen, no, esto vincula, o sea, esto nos lo han dicho y esto hay que aplicarlo. Y otros que, bueno, Aldo, pero yo luego haré lo que me dé la gana. A ver, es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo lo vivís esto? Yo así, cogiendo un poco el portfolio de clientes que tenemos, hay de los tres. Bien. Es verdad que bichos raros hay en todos los lados y no todos nos movemos con los mismos comportamientos. Pero es verdad que he de decir que yo con los clientes que trabajo están casi en el nivel 3. O sea, vincula y también, quiero decir, en el mundo de la innovación, si haces cosas y no actúas, ¿para qué lo haces? Vale. Quizás a lo mejor en otros estudios que son más de imagen, de posicionamiento, salen cosas que a veces no gustan, ¿no? O que a veces no coinciden o te provocan irritación. Pero mi experiencia es que la gente lo vive como una Biblia, porque lo están diciendo los clientes, no lo están diciendo. Quizás cuestionan más los cualitativos. Claro. Y para eso invitamos a que vengan a escuchar al cliente, que ojo, aquí es otra de las cosas que yo veo fundamental, porque estamos con la IA, que el coste consumidor que le llaman sintético, que no es real, pero es que los clientes tienen que ir a los clientes, porque a veces los números no hay un reflejo de un cliente ahí detrás. Hay que venir a los grupos, hay que venir a las entrevistas, porque es la forma de verbalizar que no lo estamos diciendo el instituto, ni lo estamos diciendo porque es políticamente correcto, sino que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, por eso pienso que al final no es el instituto el que dice eso, sino que son los consumidores, los clientes, tu target potencial, tu target actual, el que te está diciendo esto. Si tú te quieres tapar los oídos, te los tapas. Pero yo creo que hay más empresas que están en utilizarlo como vinculante y utilizarlo como para seguir trabajando la trayectoria de la marca que clientes que se queden solo con esto. Es que cuesta dinero, como para luego cogerlo y ponerlo en la biblioteca. Yo la pregunta es a ti, no te la haría nunca porque es comprometida. No, pero luego me pongo a la no, pero ella ha estado en varias. En varios. En general. Sí, no te la haría de la BNP, pero en general. En general, yo podría hasta cuantificar. Yo podría decir que el 60% sí que vincula. Vincula y luego, bueno, buena noticia para el mundo de la investigación. Sí. Y es verdad que al final el dato de una investigación pues se traduce en muchas ocasiones, incluso en reuniones de dirección, pues en una verdad. Oye, pues esto al final nos puede servir para hacer esto. ¿Y cómo te aseguras, has dicho antes, en tu respuesta a las acciones, cómo te aseguras de poder implementar las acciones que resultan de lo que viene de la investigación? ¿Cómo preparamos el plan estratégico y algunos de estos KPIs entran en objetivos para toda la compañía. Eso es importante, o sea, conseguir que entren objetivos, no solamente el clásico de ventas. No. Vale, eso sería un pilar. No hay nada que dure más que esto. Sí,
No, pues muy buena. Sí, 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 sí. Muy buena idea. Eso marca que la experiencia de cliente en la empresa en la que estás tú, NP, tiene un significado, tiene un sentido. Vincular a objetivos, me parece maravilloso. Vale, y tenía otra pregunta por aquí. Desde vuestra experiencia, cliente-proveedor, ¿cómo habéis construido confianza y colaboración para que los resultados no se queden en un informe? Quizá de haber respondido. Sí, en los bares. No, yo no creo. Sí, le he preguntado porque luego venía. Al final, la base de las decisiones a nivel estratégico, de esas acciones que tú haces, tiene que venir de ella y de otras agencias con las que trabajáis, pero que es indudable, claro. Sí, no, está basado totalmente en la confianza. Confianza. Sí. Y en que yo creo y me espero por mis proveedores, sobre todo con los que trabajo más a menudo, pues que me digan siempre la verdad. O sea, mi confianza está en que cuando se realiza una investigación, pues el proveedor me diga, oye, no, esto mejor no lo hacemos. Incluso si pudiera afectarle a él, porque sea sincero y que en todo momento me recomiende siempre la solución mejor para mi empresa. Y aprecias un proveedor en agencia que te rete, ¿verdad? Sí, sí, Vale. sí, sí. Muy bien. Bueno, y de futuro, tendencias y futuro. Aquí tenía apuntado a Gabriela primero. Bueno, la verdad es que alguna podría responder, bueno, de las dos sois expertas en el tema, o sea que tampoco es tan delimitado. ¿Qué tendencias veis ahora mismo en el mundo de la experiencia del cliente a nivel global, a nivel internacional, incluso me atrevería a decir, vamos, más bien a nivel global, y cómo van a afectar al futuro de los procesos de investigación? Según lo que va pasando con este mundo tan novedoso de la experiencia del cliente, pero cómo va a ir afectando a... Mira, por ejemplo, yo podría, y también muy ligado a la experiencia, a la IA, Sí. ¿no? A la inteligencia artificial. Bueno, tenemos, pues, yo creo que es una tendencia ya muy real, que es la hiperpersonalización, ¿vale? Entonces, ya no se puede bombardear al cliente con llamadas, ni con mails, ni con comunicaciones que no sean ¿no? personalizadas y yo diría incluso emocionalmente vinculadas a un estado vital, ¿no? En el que el cliente se encuentre. Y ahí podríamos hablar incluso de comportamiento, ¿no? De cómo podemos nosotros incluso predecir qué puede realmente interesarle al cliente o qué expectativa pueda tener en base a las interacciones o preferencias que haya tenido en el pasado. Me gustaría incluso mencionar un concepto del que yo creo que no se habla todavía mucho, pero que a mí me hace reflexionar bastante y es la gestión de las reseñas, ¿vale? En general, a mí me preocupa, ¿no? O sea, como marca, como cliente. Y aquí me quiero parar un minuto, igual robo un minuto más. No, tío. Es una reflexión que nosotros internamente hacemos mucho, ¿vale? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque todas las marcas hacemos muchísimas encuestas. Las encuestas son internas, son nuestras, ¿vale? Es propiedad del cliente y no se comparte. Las reseñas están allí, ¿vale? Son públicas y, por supuesto, tiene un impacto en la reputación online de una marca. ¿Qué hace ahora la inteligencia artificial? Si cualquiera de nosotros se pone en la búsqueda, ¿no? Un buscador y pregunta, oye, ¿qué opinan los clientes de mi marca? Bueno, pues es que ya tenéis, ahora mismo podéis sacar un informe, pero súper detallado, con una parte positiva, la parte negativa, hasta te hacen unas recomendaciones y todo esto basado, claro, en todo lo que recoge, ¿no? Como feedback de clientes en foros, en las diferentes plataformas ¿no? En los perfiles de ratings que ahora están tan de moda, ¿no? Ahora, por favor, déjame una reseña en cualquiera de estos. ¿Qué pasa? Que ahora el NPS ya no es un dato personal de las empresas. Y eso debería hacernos reflexionar, porque esto siempre ha sido un dato del que todas las marcas, ¿no? Custodiaban muy, muy, muy privadamente,
que ahora ya está pues en dominio público de cualquiera, ¿no?, que quiera profundizar. Entonces, esta sería un poco la cara más, digamos, turbia, ¿no?, de lo que proporciona la inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo debería convertirse para las marcas en una oportunidad de reconvertir tu reputación online como en algo bueno, positivo. Y hay que trabajar también en esa parte, ¿no?, de comentarios que están allí, en donde muchas veces el cliente lo que hace es llamar la atención. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor ha fallado mi interacción, ¿no? He intentado llamar y por ningún motivo no me han contestado y aquí estoy quejándome de algo, ¿vale? Entonces allí nosotros también tenemos que entender que es una fuente de información muy valiosa. Me quería solamente, hablando de tendencia, algo que ahora de lo que se habla mucho y de lo que yo creo que todavía las marcas no están, o todavía no hay una difusión, ¿no?, muy común, muy extendida de lo que se va a empezar a medir, que es el índice de emocionalidad, ¿vale? O sea, que ahora está de moda preguntar eso. No preguntamos ya solo por la El recomendación. ROE, el No. Return on Emotions, ¿no es eso? No. ¿No? Son las emociones que provocan. Oye, ¿qué te ha hecho, Sentimientos. qué emoción te ha hecho Te sentir irrita, Sí. este momento concreto en esa interacción? ¿Cómo te has sentido? Y es ya tangibilizarlo, ponerlo ya por escrito. Claro, esto a lo mejor hace 10 años o incluso hace 5 podría ser algo un poco raro, ¿no?, incluso de preguntar, pero ahora yo creo que la gestión en general de las emociones es algo ya mucho más democrático y en donde yo creo que hasta el cliente se siente cómodo, ¿no?, incluso responder. Entonces yo me atrevería a decir que es algo que como tendencia puede ser muy interesante pues, profundizar. Y como reto, yo me he apuntado el ROI. Para mí sigue siendo la fórmula mágica, que si alguien la tiene, por favor, que me la cuente, porque yo no soy capaz todavía a día de hoy De demostrar de un ROI qué pasa con la puntuación. cómo realmente aporta valor y se traduce en una rentabilidad real en dinero para la empresa. Sí, es un reto de todos los experiencias de clientes, sí, sí. Ahí iba a preguntar a colación con esto. ¿Hay todavía muchos agnósticos del tema? O sea, es muy habitual decir el cliente es muy importante, sí, pero ahora me demuestras el movimiento andando. Y eso viene a la hora de decir, dame la pasta para hacer cosas de verdad. Claro, como luego tú vas y no garantizas un ROI, porque no sabes cómo garantizarlo, pues yo tiraría del sentido común, pero bueno. No, a ver, siempre hay agnóstico. Sí. No digo si hay, sí, bueno, me imagino, pero cada vez quedarán menos, ¿no? Que esta práctica cada vez está siendo más metida en las empresas, ¿no? Más Y es ahí la interiorizada. importancia de convertir a los empleados en los embajadores de marca. Sí. Entonces ahí hay un reto que es un reto además ya muy demostrado, ¿vale? Sí. Eso sí que ya hay estudios y hay empresas que lo trabajan muy bien, pues la experiencia de empleado. Sí, sí. ¿Qué va antes? Bueno, pues sabemos que el empleado, si está bien, si trabajamos muy bien las políticas laborales, ¿no?, el cuidado, el bienestar, ¿no?, de un empleado, pues esto al final tiene un retorno sobre la experiencia del cliente, ¿no? Una experiencia basada en una conexión también emocional de un cliente que está bien y que está contento, pues será un cliente que desde luego promocionará su marca. Estoy muy de acuerdo y no creo que se le dé ni siquiera la mira. Yo diría un ejemplo, cuando vais a comprar comida, ir a Mercadona o a Badía. Sí, y ya está. total. Yo ahí ya me Iba a poner el caso de por ver Mercadona. los empleados. No, Un caso de... Bueno, totalmente, totalmente. ¿Quieres añadir algo al futuro de la investigación en este campo? Bueno, al futuro, que a mí es de las preguntas que me han gustado, que están abiertos, que de ser postulados, pues es que te pueden luego te localizas. El tema de que la investigación necesariamente tiene que transformarse o tiene que reinventarse. Yo creo que ese escenario lo veo clarísimo. No podemos ser lo que somos hoy en investigación.
tendremos que reinventarnos como se están reinventando las marcas, con la IA, como se están reinventando las instituciones, los propios clientes se están reinventando. Con lo cual, el reto de la reinvención está ahí. Es uno de los insights que yo traigo así como más claro. Y luego el otro insight que traigo es que yo lo que no creo es que desaparezca el factor humano en ningún caso. O sea, no podemos estar hablando de la persona y romper el cordón umbilical con las personas. En todo, ¿os acordáis del círculo, no? Sí. O sea, ni en la escucha, ni en el entendimiento, ni tampoco en la relación. Hay que escuchar. Es que tenemos al cliente no real, cliente virtual, ahí, que nos dará pistas y tal, pero es que no me creo que de verdad todo venga del cliente real, porque entonces creeremos que los clientes no evolucionan, y es que eso no se da. Bueno, tenía la última de acabar, que era un poco más curiosona, ¿no? ¿Dónde te la juegas? ¿En la BNP, en el viaje del cliente? ¿Cuál es un momento? Dinos un par de momentos o uno que creas tú que es muy crítico. Eso que llaman wow. Desde luego el de suscripción, el momento sí, en el que al cliente le das esa buena noticia de que le vas a financiar el proyecto, ¿no? Que sea, que puede ser cualquiera, ¿no? La compra de un coche, un préstamo personal, y que el cliente te pide, ¿no? Pues esa ayuda, ¿no? Económica, y que podamos en este sentido ayudarle. Si conseguimos convertirlo eso en un momento emocionalmente importante, el cliente eso lo valora muchísimo. O sea, el momento de decirle, el momento de decirle que sí, o el momento en el que lo pide, o como... No, en el momento en el que le das la respuesta la respuesta positiva. positiva. O sea, eso tienes que convertirlo en una celebración, en un evento, Sí, claro. y no una cosa de, a la concedido y a la correr. Bien. ¿Alguno? Yo hubiese dicho ese, marca, pero me voy a salir, voy a decir otro, porque si no es como que me repito y no se va a valorar mi comentario. Pues mira, yo como el mundo de las relaciones con las marcas, lo digo como las relaciones de pareja, sí. Yo creo que el durante es muy importante. Quiero decir, o sea, la fase de enamoramiento está ahí, es importante, una sensibilidad tremenda, pero donde te la juegas toda es en los años de matrimonio. Entonces yo diría que esa parte hay que provocar seducción, hay que provocar movimiento, hay que provocar cosas, porque los clientes también se van a veces porque se desenamoran. Entonces yo creo que tenemos que tener siempre la misión de tener a nuestra pareja enamorada, ¿no? Al cliente enamorado. Entonces, mira, me voy a quedar con ese momento porque soy muy romántica. Muy largo, es un momento Sí, larguísimo. Pero bueno, depende de... Es que claro, esto es otra experiencia de que no es el mismo customer experience. Es que tienes productos que duran más y productos que duran menos. Si tú haces un máster, tienes un año o dos para hacer el máster. Ahora, si estamos pensando en bancos, pues también es cierto. Pero bueno, en el caso de Gabriela, el periodo también es más corto porque está muy ligado al préstamo. No es como cualquier otro banco que ya estamos con productos más de larga vida, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha... Pero yo creo que ahí también es un momento que las marcas tienen que hacer cosas. Y trabajar en... O sea, no es solo llegar, sino consolidar. No. Eso es lo que tú, cuando dices... Lo importante luego es... No, vale, me has probado una vez, pero luego cómo fidelizar, cómo llegar a... Sí, cómo despertar deseo, provocación, porque uno de los aprendizajes que nosotros estamos viendo es que la gente es que valora mucho lo relacional. Claro. O sea, es que las relaciones ahora con las marcas son experienciales. Sí, son Entonces, si tú no tienes una relación experiencial en la que hay pasión, movimiento, cambio, sí. Es que esto se desinfla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. No sé si he entendido bien a qué te refieres con que las marcas ya no son dueñas del NPS. Pues que antes, o sea, hasta ahora, normalmente las marcas no comparten su propio NPS con... Pero te refieres al dato del NPS. Al dato. A ver, si alguno de vosotros me lo pregunta, yo no lo diría ahora mismo, ¿no? Siempre se ha considerado pues un dato interno. Y a lo que me refiero es que ahora, pues digamos, con ese enfoque que hay mucho más digital, en el que además el cliente es consciente de tener un rol mucho más proactivo en la interacción con la marca,
pues evidentemente la red social sí, ahora se ha convertido casi en un punto de contacto más. ¿Te refieres Vale. entonces a esos, o sea, digamos, a esos comentarios, a esas opiniones sobre la marca que están al alcance de todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto Es público. proporciona primero una fuente de información para el potencial que esté buscando información sobre una marca y no tiene claro pues con quién quiere pues contactar. Pues claro, ahora mismo los foros, las reseñas son una fuente de información muy importante. Sin ir muy lejos, cuando quiero buscar un restaurante, yo sí me voy a buscar, voy a leerme las reseñas, ¿vale? Y intento averiguar, pues un poco con la intuición, pues si puede ser un restaurante afín un poco pues a mi criterio, ¿no? De lo que estoy buscando. Pues eso mismo, si lo trasladamos pues a la búsqueda pues, de una marca, para un banco, para cualquier, digamos, para cualquier selección de lo que yo estoy buscando, las reseñas hoy en día sí que tienen un rol muy importante. Es que ya que te referías al propio indicador, ¿sabes? Que es lo que me había dejado un poco perplejo. Sí, esto que dice Gabriela es un insight que se ve ahora en la sociedad, igual que estamos en una sociedad muy infiel. Esto de la confianza, es que la confianza que tienen ahora los clientes y las personas no es la confianza de lo que dicen las marcas, es la confianza de lo que dicen otros iguales a ellos. O sea, por eso está funcionando tanto de cuántas estrellas tienes, porque la confianza ya no se busca en la realidad de la marca, lo que nos dice la marca, es la percepción y es como que te lo dice otro que está en igualdad de condiciones a ti, porque las marcas están en un estadio superior. Pues es que ahora esa percepción y temas que ahora esos iguales siempre ha existido. Tú te hacías cliente de una marca porque alguien que se relacionaba con ella te hablaba de ella. El problema es que ese espectro de iguales se ha ampliado de manera exponencial y es público. Bueno, pues yo no sé si nos hemos quedado sin tiempo. Al final siempre uno cree que va sobra de tiempo y queda más justo. ¿Había alguna pregunta más que alguien quería hacer? Sí, quería. Yo tenía una cortita. Sí. Me llamó mucho la atención cuando hablaron de implantar a una persona dentro del cliente. Yo durante 25 años lideré una agencia de investigación y siempre tuve una limitante, y es cómo evitar que esa persona que está en el cliente no se contamine con sus restricciones. Porque cuando uno llega como investigador de mercado, pues a uno que más le da si hay presupuesto, si no hay presupuesto, mira, lo que tienes que hacer es esto, pero no tengo presupuesto. Pero si yo tengo ahí a alguien como muy enterado de tantas cosas, ¿cómo hago para que no se vuelva tan del equipo que te diga, pero eso no lo propongas porque ahí no va a haber presupuesto? ¿Sabes cómo han trazado esa línea para que lo que yo me entero realmente aporte mucho a la investigación, pero sobre todo no se nos cargue de ese sesgo que yo llamo sesgo de restricción? Pues es muy interesante la pregunta. Yo creo que la vivencia al final de esa persona en la empresa sí que es verdad que tiene ese punto de contacto en donde, bueno, pues nosotros en la mayoría de las gestiones y de la coordinación de las tareas que tenemos está involucrados, pero también es cierto que procuramos que mantengan objetividad a la hora de aportar, digamos, pues la parte más importante, o sea, el insight más importante, ¿no? Entonces, recordarles siempre, ¿vale? Que el rol que tiene es precisamente un rol de objetividad, que internamente eso no se vive. Y es verdad que se consigue, porque en general, aunque estés muy involucrado, hay ciertas dinámicas que no siempre consigues ver porque no estás en todas las interacciones. Entonces, ese punto de distancia se consigue, digamos, respetar, ¿vale? Y es muy importante lo que acabas de mencionar, porque para mí sigue siendo el punto diferencial en que la presencia de esta persona dentro del equipo, pues al final consigue demostrar cuando tiene que hacer una presentación. Yo añadiría también otra cosa y es, aparte que coincido totalmente con lo de Gabriela, y es que tienes que buscar que esa persona tenga sus propios puntos de fuga para analizar las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Él está allí, pero es que ve muchas cosas con el equipo que está dentro. O sea, quiero decir, en punto de fuga.
cuando tenemos que hacer análisis, no está solo Javi, muchas veces nos utiliza a los demás de contraste, a personas que estamos un poquito fuera de este ecosistema quizás más interno de trabajo. Y esos puntos de fuga son necesarios, pero como en cualquier investigación, cuando te pones a investigar es que hay un momento que es que el cuadro te atrapa. Y si no sales y vuelves a entrar, es que te entras ahí en un círculo que no puedes, ¿no? Entonces, bueno, es salir con estos puntos de fuga. Bueno, pues aquí hemos terminado. Ha sido un placer. Gracias.